Buenos días a todos y muchas gracias por tu presentación, Dolores. Como Dolores ha indicado, yo voy a presentar las modificaciones o los principales cambios que este reglamento plantea. No voy a hacer un paso exhaustivo por todo el reglamento porque todos ustedes habrán visto que es largo, no hay tiempo para ello, sino simplemente voy a intentar identificar aquellos cambios, aquellas modificaciones que desde nuestro punto de vista pues son las más importantes o las que pueden tener una mayor repercusión para los distintos actores implicados en la aplicación del reglamento. Como digo, voy a identificar aquellas partes que me parecen más interesantes. No quiere decir que habrá partes que algunos de ustedes hayan leído el reglamento, les genere curiosidad. Tendremos al final de la mañana una sesión de coloquio donde se puede a lo mejor incidir en algún tema que les interese, pero en cualquier caso también les invito a que con posterioridad a esta jornada pues nos trasladen cualquier tipo de inquietud que tengan en la aplicación de alguna de las partes de este reglamento, ya que el reglamento se ha publicado este año. Evidentemente una cosa es la teoría y lo que plantea el propio documento legislativo y otra cosa es su implementación y su puesta en práctica. Esto va a requerir, por supuesto, de mucho trabajo. La Comisión Europea organizó hace 2 semanas un seminario en Bruselas precisamente para abordar las primeras cuestiones que desde los distintos Estados miembros se estaban planteando. El motivo de ponerle la jornada con la fecha de hoy era para un poco poder trasladarle esas decisiones que ha tomado la Comisión respecto a la aplicación, pero también se ha comprometido, aparte de publicar los resultados de este o las decisiones de este seminario, a presentar una guía para la aplicación del reglamento para la primavera del próximo año. Va a ser una guía detallada donde se va a ir tratando cada artículo y una explicación de cómo debería aplicarse. Este primer borrador nos será presentado a los Estados miembros y tendremos la posibilidad de opinar e incorporar, con lo cual es importante que cualquier persona que sienta una necesidad o tenga una duda nos la traslade para que podamos, en la medida de lo posible, incorporarlo a este texto explicativo. Bien, entonces, un poco dicho esto, voy a iniciar la presentación. Simplemente primero mostrándole unos datos en relación al uso de los equipos de protección individual. Lamentablemente, cada vez que buscamos datos respecto al uso de estos equipos, a la repercusión que tienen en la seguridad y salud en el trabajo, pues no es fácil ni a nivel nacional ni a nivel europeo. Pero les voy a poner solo 2 diapositivas donde voy a presentar unos datos, uno del Observatorio Nacional de Condiciones de Trabajo y otros procedentes de un análisis de un estudio de accidentes mortales que se ha realizado. Si vemos la encuesta nacional de condiciones de trabajo correspondiente al año 2015, nos muestra que cuando se le pregunta a los trabajadores, si es obligatorio para ellos usar equipos de protección individual en alguna de las actividades que durante su jornada laboral realizan, más del 40% de estos trabajadores encuestados responden que sí, que tienen esa obligación de usarlos. Y además, si cogemos y nos bajamos a los distintos sectores, vemos que hay veces que se llega a duplicar. Superamos el 80%, por ejemplo, en el caso de la construcción. Es decir, que la obligatoriedad del uso de los equipos de protección individual realmente está extendido en nuestros entornos laborales. Sin embargo, cuando a estos mismos trabajadores le preguntamos si realmente los usan, el 10% de esos que han contestado que obligatoriamente tienen que usarlo dicen que no lo usan, aun siendo conocedores de la obligación que tienen. Y igual, si bajamos un poquito en el detalle, vemos que además este porcentaje aumenta en determinados sectores, como es el sector agrario, para trabajadores sin contratos y para aquellos que tienen un bajo nivel de estudio. Con lo cual podemos sacar 2 conclusiones. El uso de EPIs es generalizado o por lo menos bastante presente está este uso y no siempre se está realizando o hay una concienciación respecto al uso efectivo del mismo a pesar de que se le ha suministrado al trabajador. Si analizamos por otra parte el estudio, donde se ha hecho un estudio de accidentes mortales en el periodo entre el 2011 y el 2013 y de todas las causas que pueden dar lugar a un accidente mortal, que suelen ser muchas, son multicausas, extraemos aquellas que tienen que ver con los equipos de protección individual, nos encontramos con 2 que además suelen estar bastante presentes. Uno de ellos es que no se utilizan los equipos de protección individual que se han entregado y la otra es que directamente no se le ha suministrado al trabajador un equipo de protección individual o el que se le ha suministrado no era el adecuado para esa situación.
En el primer caso, casi el 10% de los accidentes mortales ocurridos en ese periodo tenían esto como causa del accidente. Y en el segundo caso nos encontramos que eran el 6% de los accidentes mortales. Estos valores, además, estos números aumentaban en el caso de trabajadores jóvenes, de trabajadores temporales, autónomos y muy pequeñas empresas. Con lo cual, también podemos de aquí pues, extraer el problema que hay una falta de concienciación, hay falta a lo mejor de formación o de información y muchas veces lo que no nos es fácil es el discriminar dónde está el problema y a lo mejor pues hay veces que precisamente de todos estos análisis, de estas encuestas, uno de los problemas que puede haber es el realmente conocimiento de todo lo que hay detrás de los equipos de protección individual y en particular detrás de lo que es un equipo con un marcado CE, lo que esto significa y cómo hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una selección correcta. Bien, pues el reglamento aborda los equipos de protección individual y la definición de equipos de protección individual, que es la misma prácticamente que está en la directiva que actualmente tenemos en vigor, la directiva 686, que regula la comercialización de los equipos de protección individual, y es la misma definición prácticamente que aparece en la Directiva de Uso Real Decreto 773, establece que los equipos de protección individual, todos ustedes saben que son aquellos equipos que se llevan o son sujetados por un usuario para proteger de uno o varios riesgos. Y es importante incidir en esto porque si el equipo que yo llevo, si la prenda que yo llevo no me proteja de un riesgo concreto que amenace la seguridad o salud de la persona que lo lleva, no es un equipo de protección individual. Ya estaríamos muchas veces hablando de un uniforme, de una prenda corporativa o cualquier otra, o una ropa normal, pero no es equipo de protección individual. Y también es importante incidir en que el reglamento aplica tanto al uso profesional como al uso privado. Este tema es algo que nos siguen preguntando técnicos de prevención con muchísima experiencia. Fundamentalmente se lo plantean cuando puede haber situaciones en las que, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y la actividad que tienen que hacer en el entorno laboral, el equipo que mejor se les adapta a sus condiciones es un equipo desarrollado, por ejemplo, para actividades deportivas. Y entonces se plantean la duda de, bueno, y tiene que estar certificado, tiene que llevar el marcado CE, y simplemente decir que el reglamento, la legislación sobre la comercialización de los equipos de protección individual aplica a todos los equipos independientemente de que se vaya a usar en un entorno laboral o en un entorno personal. Además, esto también es importante el tenerlo en cuenta en estos momentos en los que estamos hablando de que la cultura de la prevención y la seguridad y salud en el trabajo debería eliminar esa parte en el trabajo y extenderse a todas las facetas de nuestra vida. Con lo cual, también en el tema de los equipos de protección individual tendríamos que tenerlo incorporado. Está bastante extendido en estos días en la práctica deportiva, cada vez se usan más los equipos de protección individual, objeto de este reglamento o de la directiva actualmente, pero y es difícil muchas veces separar cuando la exposición que nos puede provocar, sobre todo una enfermedad profesional, se produce en el entorno laboral o en el entorno privado, con lo cual es importante concienciar también de que cuando uno realiza pues en su casa cierto tipo de actividades, pues es bueno y debería utilizarse estos equipos. El reglamento del que hoy vamos a hablar establece los requisitos que tienen que cumplir los equipos de protección individual con el fin de garantizar la seguridad y la salud de aquellas personas que vayan a utilizarlos. Ese es uno de los objetivos que tiene, pero tiene otro en paralelo, que es establecer un mercado único, una libre circulación de estos productos en todo el mercado europeo. Como comentaba Dolores en su presentación, cuando se elabora la directiva que actualmente tenemos en vigor, se elabora de manera paralela a lo que era la directiva sobre la selección y el uso de los equipos de protección individual. Y se intentaba que fueran complementarias, es decir, que cuando nosotros hiciésemos o tuviéramos la necesidad en el lugar de trabajo de seleccionar un equipo de protección individual, tuviéramos la garantía de que ese equipo era intrínsecamente seguro, que realmente proporcionaba la protección para la cual se había diseñado y que además no introducía pues, factores de riesgo al portador del mismo. Esta filosofía se mantiene y el reglamento lo va a plantear así. Este es el doble objetivo que tiene y vamos a ir viendo cómo va a conseguir este doble objetivo.
¿Por qué se plantea una revisión de esta directiva? Un poco antes de la jornada pues comentaba con uno de los asistentes que participaron directamente pues, en el proceso de elaboración de la directiva y sobre todo de la transposición al Real Decreto 1407 y la manera en que lo contaba, pues yo quiero pensar que avala un poco lo que yo había escrito aquí en principio, y es que el marco jurídico actual se puede considerar que ha sido exitoso. Han pasado más de 20 años, pero cuando se parte y se establece esta directiva, en ese momento de origen, cada país en la Unión Europea tenía su propio sistema de homologación, España lo teníamos, y cuando se ponen en común para establecer un mercado único, evidentemente nadie quería perder aquellos niveles de calidad y seguridad que había conseguido con los equipos de protección individual y por tanto trasladaba a sus entornos laborales. Con lo cual, fruto de este consenso salió algo que realmente era lo mejor que había en Europa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un éxito, en que realmente estos principios han funcionado bien. La directiva lo que contempla son los requisitos esenciales con los que tienen que cumplir estos equipos, requisitos esenciales que después son aplicados mediante, o son verificados mediante la aplicación de normas técnicas. Toda la parte más técnica se delega en la Comisión Europea de Normalización y cuando estas normas son elaboradas y publicadas en el Diario Oficial, adquieren lo que se conoce como el carácter de norma armonizada, confiriendo presunción de conformidad con los requisitos esenciales. Este sistema ha funcionado, como digo, en general bien. No obstante, también es cierto que a lo largo de estos años, lo que hemos estado aplicando, pues hemos visto cómo pues, se producían ciertas incoherencias, por ejemplo, pues, en la parte del ámbito de actuación, en la clasificación de los equipos de protección individual. Había veces que la experiencia nos ha dicho que se podía mejorar, otras veces es simplemente porque ha habido un desarrollo en la técnica, en la evolución en los lugares de trabajo que hace que la legislación se haya quedado un poco antigua. Esto fue, la necesidad de revisarla fue preguntada mediante encuesta pública por parte de la Comisión y todos los agentes implicados, y cuando digo todos los agentes implicados me refiero a fabricantes, autoridades nacionales, técnicos de prevención, usuarios, organismos notificados, todos coincidían en que era necesario realizar ciertas mejoras, ciertos ajustes, que además nos permitiese trasladar toda la experiencia que habíamos ido acumulando durante los 20 años o más de 20 años que llevamos aplicando esta directiva. Sí decirles que todos estos elementos pues, están explicados o se intentaba subsanar mediante la introducción en una guía para la aplicación de la directiva que existe ahora mismo en la página web de la Comisión y que es la que será sustituida, como he comentado al principio, por esa guía que va a preparar la Comisión para la próxima primavera. Y además de todo esto, que nos parecía evidente al revisarlo, teníamos que en el año 2008 se había publicado lo que se conoce como el nuevo marco legislativo para el tema de la seguridad de los productos y la libre circulación intracomunitaria. Este marco legislativo estaba establecido por dos documentos, podríamos decir un reglamento, el reglamento 765 de aplicación inmediata y que prácticamente lo que fija son los criterios para la acreditación de los organismos notificados, los criterios para la aplicación y la actuación en vigilancia del mercado y una explicación del significado verdadero del marcado CE. Y luego teníamos una decisión que hemos considerado pues, a nivel europeo como una caja de herramientas donde se establecían definiciones, módulos para la evaluación de la conformidad, requisitos para los organismos notificados, obligaciones de los distintos operadores económicos y que todo debía ser utilizado en la revisión de los distintos reglamentos o directivas al objeto de simplificar, racionalizar y armonizar. Que todos intentásemos en aquellos aspectos que eran de carácter horizontal hacer lo mismo, en tema de seguridad de productos, después particularizando para cada equipo en concreto. Y esto pues hacía necesario que se hiciera una revisión para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué se decidió hacer un reglamento? Básicamente era por simplificación, en vez de tener 28 textos traspuestos, pues teníamos uno único que era traducido y automáticamente de aplicación. Además esto proporciona seguridad legal, porque yo creo que más de un operador económico se ha visto en la situación de que, claro, cuando se transponía la directiva a los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros con sus particularidades, pues había veces que había pequeños matices que variaban y que en algunos momentos podían producir cierta inseguridad legal o ciertas variaciones en las exigencias, cosa que iba en contra de esos principios de máximos que tienen estas directivas de libre mercado.
Planteaba de esta manera que no había conflicto con el tema del principio de la subsidiariedad, básicamente cuándo tiene que intervenir la Unión Europea por encima de los Estados miembros, y además pues no se modifique la aproximación legislativa, con lo cual tenemos una garantía de que se mantienen todas las características y toda la filosofía del nuevo enfoque. Teniendo en cuenta estos aspectos, tenemos el nuevo reglamento publicado en el 2016 con una estructura tal que tiene una parte, podríamos decir que es el articulado propiamente dicho con todos los requisitos, y una parte que son los anexos a la que se ha trasladado toda la parte técnica. Los anexos están desde la categorización hasta los procedimientos de evaluación de la conformidad y los modelos específicos de cierta documentación técnica que hay que generar. El haberlo separado toda la parte más técnica, la parte de los anexos, se ha hecho con intención de que resulte más fácil su revisión en un futuro, si se ve que es necesario, pues ajustarlo. Bien, ¿cuáles son los principales cambios que yo he querido destacar de este reglamento? Hay cambios en el ámbito de aplicación, en la categorización del riesgo que se hace en el propio reglamento y que nos va a llevar a clasificar nuestros equipos en una u otra categoría, en los requisitos básicos de seguridad y salud con los que tendrán que cumplir los equipos de protección individual, los procedimientos que se van a utilizar para evaluar la conformidad de un equipo antes de su puesta en el mercado, los requisitos documentales que tendrán que aportar los operadores económicos y que, por tanto, será importante conocer también por parte del técnico de prevención, porque eso les podrá aportar información para poder aplicar de una manera correcta la legislación laboral de selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual. Y además, pues todo aquello que se deriva del alineamiento con el nuevo marco legislativo que he comentado, que básicamente pues serán todas las definiciones que se van a introducir, todas las obligaciones de los operadores económicos y los aspectos específicos relacionados con la vigilancia del mercado. En el ámbito de aplicación hay realmente poco cambio, únicamente destacar que se incluyen los equipos de protección individual diseñados y fabricados para el uso privado en la protección contra el calor. El ejemplo más típico que se producía en este sentido es el de los guantes de horno que utilizamos en casa. Hasta la fecha estos guantes eran excluidos del ámbito de aplicación de la directiva simplemente porque el uso era privado. A esto no se le ha visto sentido y se ha decidido que se incluyen. También están, por ejemplo, muchas de las cuestiones que había en tema de los guantes que se usan para barbacoas. En general se considera que no hay ningún motivo claro para distinguir entre uso en general, entre uso privado y uso profesional. Porque realmente si le estamos hablando de proteger al usuario de un riesgo que pueda amenazar su salud y su seguridad, pues nos debe dar igual en qué entorno lo esté utilizando. Y además esto complica mucho la vida de las autoridades de vigilancia del mercado, porque es muy difícil muchas veces discriminar hacia cuál va a ser el uso después de ese equipo. Hay determinados canales de venta que a lo mejor sí están muy dirigidos para un entorno profesional, pero hay otros en los que pues puede acceder uno para un uso privado o un uso profesional. Y por ejemplo, pues todas las pequeñas empresas que veíamos antes que presentan unos mayores índices de problemas respecto al uso de los equipos de protección individual, pues suele ser normal que vayan pues a lo mejor a abastecerse de los equipos a sitios donde puede tener acceso cualquier persona también para su ámbito privado. El resto de las exclusiones que ya contempla la directiva se mantienen prácticamente, como son los equipos de protección individual, los chalecos o los equipos en general diseñados exclusivamente para uso exclusivo de buques marítimos o aeronaves, como son los chalecos de abandono de los buques, y los equipos de protección de la cabeza, los ojos y la cara, que están regulados por la legislación UNECE correspondiente, que es toda aquella que afecta pues, a los cascos de protección para motocicletas y demás. O sea que prácticamente el ámbito de aplicación queda como estaba en nuestra directiva actual. Sí que es importante, esto último que acabo de poner, y es que la venta a distancia, la venta online, se incluye específicamente dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Esto no estaba así puesto en la directiva y había controversia. Había personas pues, que pensaban que claramente era otra forma de venta porque no iba a aplicar esa legislación. Sin embargo, cuando algo está así en esa zona gris, pues puede ser utilizado con malas prácticas, pues como una puerta de entrada de equipos que realmente no estaban en conformidad. Y de hecho, así ha sido. En la venta online podíamos ver, era muy fácil hacer una cierta vigilancia del mercado online y se podía ver como un mismo fabricante o un mismo distribuidor ofrecía en una misma página web dos equipos aparentemente iguales, uno era EPI y otro no. Pero el aspecto era el mismo, el precio variaba. Con lo cual había
se prestaba a cierto engaño y esto además proliferó mucho pues, en la época de crisis en la que se quería reducir pues, los costes, por supuesto, en los equipos de protección individual. Está claramente incluido y de hecho hay una promoción, una inquietud o un interés por parte de los Estados miembros en fomentar la vigilancia del mercado online porque para las autoridades de vigilancia del mercado es una manera relativamente barata de hacer control de mercado. El siguiente punto que había contemplado yo como que era importante era el tema de la categorización de los equipos de protección individual. La categorización de los equipos de protección individual por primera vez aparecen como categoría 1, 2 y 3 en el texto legal. Aunque todos hablamos de equipos de protección individual de categoría 1, 2 y 3, había sido una práctica extendida a nivel nacional y a nivel europeo, pero en el texto en ningún sitio lo ponía. Ya aparecen así y además se establecen en este caso las categorías de los equipos de protección individual en función del riesgo frente al que protegen. En la directiva que tenemos actualmente está mezclado el riesgo y el tipo de equipo, lo cual resulta un poco confuso. En el nuevo reglamento, específicamente, los equipos se van a clasificar según el riesgo frente al que protege el equipo. Estos están establecidos, los equipos que pertenecen a una u otra categoría, en el anexo 1 y en principio son, tal y como ha sido hasta ahora, listas exclusivas. Son los que están ahí. Esta organización o clasificación de acuerdo al riesgo es algo que pensamos que ha sido una simplificación y además procede de las inquietudes que se han trasladado desde el uso de los equipos de protección individual en el mundo real. Es decir, al final el usuario necesita saber frente a qué riesgo le va a proteger ese equipo. Los riesgos mínimos están establecidos en un listado específicamente y corresponden a la categoría 1. Básicamente no varía respecto a la lista que tenemos ahora, pero no se eliminan los ejemplos. Solo se especifican los riesgos, lo que se consideran riesgos mínimos. Y se eliminan un apartado que venía algo así como pequeños impactos y vibraciones, porque aquello al final no había manera de concretar de qué se trataba. Los riesgos muy graves están establecidos en la categoría 3 y en este caso se han añadido algunos riesgos como son el de los agentes biológicos nocivos. Todos saben la polémica que se generó cuando se produjo el tema de la crisis del ébola respecto a que los hospitales querían ropa de protección o guantes de protección categoría 3 frente a agentes biológicos y la directiva, por más que opináramos lo que fuera, lo tenía establecido como categoría 2. Estas categorizaciones son las que hay y podríamos discutir de todo si nos parece bien o nos parece mal, pero todo esto ya ha tenido su proceso, forma parte del texto legal y ahora es momento de aplicarlo. Sí que es verdad que teniendo en cuenta toda la experiencia que ha habido durante todos estos años, donde pues, se veían como ciertos equipos que ahora se han incluido en la categoría 3, como es la prevención, el riesgo de ahogamiento, los cortes por sierra de cadena, o los chalecos antibala, pues nos hemos tenido que, podríamos decir, como que aguantar durante muchos años, manteniéndolos en la categoría 2 porque no estaban específicamente listados. Pues lo que se ha hecho ahora en el reglamento es que se ha escrito un artículo, existe un artículo específico donde se habla de una delegación de poderes a la comisión, de manera que en el caso en que sea necesario hacer una revisión de la categorización de los equipos de protección individual, porque la experiencia nos ha mostrado, porque han surgido nuevos equipos o porque hay riesgos que realmente pensamos que no están bien clasificados, se pueda ajustar de una manera más fácil y no tener que esperar 20 años. Entonces, en el caso en que esté fundamentado, se podrá hacer una modificación de la categorización partiendo directamente de la comisión. Entonces, esto va a suponer un beneficio. Como digo, están listados específicamente los riesgos mínimos, la categoría 1, los riesgos muy graves o categoría 3, y los que no están ni en uno ni en otro, pues son categoría 2. Están incluidos, como pueden ver, también aparte de los que he mencionado, los efectos nocivos del ruido y los chorros, la protección frente a chorros de alta presión. Hay aspectos que van a requerir de la guía de la comisión, como es definir qué es un agente biológico nocivo, qué agentes biológicos van a entrar o cuáles no. Sí puedo decirles que esto lo quieren enlazar con la directiva de exposición a riesgos biológicos y hacer que coincidan las clasificaciones y lo mismo va a ocurrir con el tema de los chorros de alta presión. Tendremos que decir que es alto o que no es para meterlo en la categoría 3. El ruido, la protección auditiva, entonces, en este caso, es considerada categoría 3.
Hay mucha gente que piensa, bueno, ¿y por qué está el ruido y no está la alta visibilidad? Que si me atropella un coche, pues el riesgo o los resultados, las consecuencias de que no me funcione el equipo son altas. Al final hay que tomar decisiones, y decisiones, cada país lucha por defender aquello que piensa. El ruido o la protección auditiva ha sido introducido porque los alemanes han apostado por ello de una manera exagerada, aportando todos los datos que tienen correspondientes a la enfermedad profesional producida por la sordera, los índices que tienen en Alemania, que son muy elevados, y ellos han considerado que era muy importante que estos equipos se introdujesen en esta categoría. Todos los equipos, independientemente de la categoría, van a tener que ser seguros. La categoría lo único que va a establecer, como después veremos, es en qué momento los procedimientos de evaluación de la conformidad con el reglamento va a tener que intervenir una tercera parte o no el nivel de exigencia, pero todos tienen que ser seguros. Y después, desde el punto de vista del técnico de prevención, tenemos que separar lo que es la categorización del nivel de protección que yo necesito en mi lugar de trabajo. Y en esto hay mucha confusión. Hay equipos que entran en una categoría y ya está. Por ejemplo, la protección frente al riesgo químico, pues entra en la categoría 3 y eso no hay ninguna duda. Lo cual no quiere decir que dentro de los equipos de protección individual frente al riesgo químico encontremos distintos niveles de protección. Y por ejemplo, pues en la ropa de protección química pues encontramos pues distintas clases, distintos niveles, y eso es independiente de la categoría, que tiene que estar asociada a lo que dice la directiva, en este caso categoría 3. Después requeriremos un nivel de protección u otro en función de la situación de la exposición que yo tengo en mi lugar de trabajo. Entonces, esto hay que distinguirlo porque hay mucha gente que coge y dice, no, es que yo quiero riesgo químico pero de categoría 2, porque es que yo lo que tengo es muy poca exposición. No puedo decir eso como técnico de prevención. La categorización va intrínseca al riesgo en este caso, y después yo tendré que decidir qué nivel de protección es el que yo necesito para mi trabajador en las condiciones específicas en las que se produce la exposición al riesgo. Tenemos, por una parte, puesto el ejemplo, es el riesgo químico, que entra en una categoría, y luego tenemos el riesgo térmico, que nos pasa lo contrario. Tenemos equipos de protección individual frente al riesgo térmico en las 3 categorías, en función de las temperaturas. Pueden ser categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Igual, lo que yo como técnico de prevención tengo que tener claro es cuál es el nivel de protección que yo necesito para mi situación específica, y en función de eso el equipo estará puesto en el mercado de acuerdo a la categoría que le corresponda según está establecido. En la guía para la aplicación del reglamento se establecerá un apéndice con la categorización de aquellos equipos más comunes, de manera que quede claro dónde encaja cada uno de ellos. Bien, y ya pasamos a los requisitos esenciales, esos requisitos que tienen que cumplir todos los equipos de protección individual para que sean puestos en el mercado. Los requisitos esenciales están puestos en el anexo 2 y prácticamente coinciden con los que aparecen en la directiva, con algunos pequeños ajustes de reformulación, de abrir subapartados, pero la verdad es que las modificaciones son pequeñas. Los requisitos esenciales van a ser, podríamos decir que hay de distintos tipos. Hay unos que están directamente relacionados con la protección que proporciona el equipo. Si es de un tipo de protección química, pues aquel que evalúa que realmente me protege frente a un riesgo químico. Si es térmico, pues igual. Y luego hay una serie de requisitos que tienen que ver con la inocuidad del equipo, es decir, que el propio equipo no me genere, a mí no sea una fuente de riesgo para el usuario, con la adaptación al usuario, con temas de confort. El otro día decía, pues me han engañado un fabricante porque me han vendido, teníamos una prenda de alta visibilidad buenísima. Nos han vendido una, claro, no la llevamos porque es un organismo público porque era más barato, pero resulta que está todo el mundo asfixiado. Es horroroso, la gente se lo quita porque no puede. No le había engañado a nadie, simplemente en su pliego de prescripciones no habían tenido en cuenta ciertos aspectos como era pues la transpiración, cosa que antes decía yo, en el mundo privado o en el mundo cuando usamos equipos de protección individual para actividades deportivas, todos tenemos en cuenta y sabemos la diferencia que hay cuando me compro una camiseta con la que se transpira muy bien para hacer deporte o no. Pues en el tema de los equipos de protección individual estos aspectos están considerados, y si uno tiene en cuenta que la legislación laboral dice que el equipo de protección individual, por supuesto, tiene que adaptarse al riesgo, me tiene que proteger del riesgo que yo tengo, tiene que adaptarse a las condiciones de trabajo y al trabajador. También hace poco me dijeron, hemos avanzado muchísimo, ya pedimos tallas. Las tallas están desde el principio ahí, la adaptación al usuario, qué cosa más evidente y más elemental que pedir una talla. Y muchas veces esta talla, la mayoría de las veces, tiene que ver directamente con la seguridad y la protección que el usuario va a conseguir.
Entonces, de los requisitos esenciales sí me gustaría destacar, antes de empezar el listado, se han introducido unas pequeñas explicaciones que voy a resaltar aquí. Dice específicamente que son imperativos y en función del riesgo. Es decir, lo obligatorio es cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y salud en el trabajo que establece el reglamento. Otra cosa es que, como dije al principio, toda la parte más técnica se desarrolla en normas técnicas que son después armonizadas y confieren presunción de conformidad con la directiva ahora, con el reglamento en su momento. ¿Qué ocurre? Que las normas pertenecen al ámbito voluntario. Lo obligatorio es cumplir con el requisito esencial. No vale decir mi equipo es conforme a una norma, mi equipo es conforme al reglamento en base a la aplicación de una norma. Estas normas son muy útiles y al final, de alguna manera, es cierto que no son obligatorias, pero están ahí porque es la herramienta que utilizamos organismos notificados, autoridades nacionales, fabricantes para diseñar y usuarios, por supuesto, para comprender pues, esos resultados que salen de su aplicación y que les van a ser útiles en la selección y en el uso. Estas normas pues dependerán en función del riesgo, pues se aplican una norma u otra y todas ellas tienen un anexo Z donde se establece una correlación entre los requisitos a los que dan cumplimiento. Entonces es importante distinguir entre conformidad con norma y conformidad con reglamento, porque muchas veces nos encontramos técnicos de prevención que dicen, sí, es que a mí me ha dado el fabricante esto, y lo que le ha dado el fabricante es un documento que avala una conformidad con norma, y no es lo mismo. El procedimiento de evaluación con la conformidad con el reglamento es algo que es más amplio y abarca más que lo que es la propia conformidad con la norma. Pues esto aparece específicamente antes de los requisitos esenciales. También se menciona el nivel de la técnica y la práctica en el momento del diseño y la fabricación. Esto tiene que ver con la adaptación, o tiene mucho que ver la adaptación de las normas al estado, que llamamos la situación de desarrollo, estado de desarrollo y de evolución que acompaña a la técnica. Y esto después se explicará pues, cómo afecta mucho cuando se revisan las normas técnicas, están muy directamente relacionados y es obligación del fabricante el mantenerse actualizado, aunque no siempre se produce de la manera que quisiéramos. ¿Qué ocurre? Que la normalización es algo muy importante, es algo muy relevante en la aplicación del reglamento y una de las cosas que este reglamento quiere solucionar es el problema que tenemos ahora mismo, que las normas evolucionan, el estado de la técnica evoluciona y nos seguimos encontrando productos en el mercado, equipos de protección individual, con la técnica de los años 90, cuando resulta que las normas han evolucionado. Después se verá, no significa automáticamente que una norma se publica una revisión y automáticamente el producto es inseguro, pero sí el fabricante tiene que estar actualizado. Y el fabricante es obligatorio, es responsable y tiene la obligación de realizar una evaluación del riesgo antes del diseño y la fabricación del equipo. Una evaluación del riesgo para garantizar que ese equipo que va a poner en el mercado es seguro. Además, en esta evaluación de riesgo no solo tiene que tener en cuenta la finalidad prevista de su equipo, para qué lo voy a poner en el mercado, sino también tiene que ponerse en el papel de un usuario medio y un uso que sería razonable que le diera. En esto, pues, cuando se habla de la vigilancia del mercado, pues les incidirán en casos muy curiosos que hemos tenido que ver. Las pequeñas modificaciones que tienen, aparte de todo esto que digo, aclaraciones del texto y cambios editoriales, simplemente decirles pues, que se ha eliminado el índice de comodidad de los protectores auditivos porque no había manera de evaluarlo, las curvas de transmisión de los equipos contra radiaciones porque realmente lo que se utilizaban eran los factores de protección y no tenía sentido, y en el tema de la atenuación frente a vibraciones había un requisito que decía que el equipo que yo pusiera en el mercado para proteger frente a las vibraciones me tenía que garantizar que la persona iba a estar por debajo de los niveles máximos admisibles por la correspondiente legislación laboral, lo cual era imposible porque dependía, pues, por supuesto, de la exposición que tuviéramos. Esos requisitos esenciales deben ser cumplidos por el fabricante y tienen que ser evaluados. Y se evalúan mediante los denominados procedimientos de evaluación de la conformidad. Es responsabilidad del fabricante evaluarlo. Y en estos procedimientos, como he dicho, se aplican las normas técnicas de normalización, las normas técnicas armonizadas. Antes, en el proceso estuve un poco justa de tiempo porque yo empiezo a hablar y no me doy cuenta. La normalización, simplemente decir que es muy importante la participación de todas las partes implicadas. Ahora mismo están muy bien representados fabricantes, organismos notificados y laboratorios de ensayo, pero falta la representación de los usuarios, los empresarios de técnicos de prevención y de las autoridades nacionales,
tanto inspección de trabajo como vigilancia del mercado. Entendemos que la normalización pues, es una cosa costosa, pero que sí les agradeceríamos que todo aquello que nos puedan aportar de lo que es el conocimiento del mundo real, que pueda ser trasladado a las normas técnicas y por tanto de un mayor reflejo y cubran mejor las necesidades, pues serán bien valorados. Y que hay una iniciativa a nivel europeo para trabajar en grupos donde se traten las normas por sectores, de manera que se evalúen los riesgos que determinados sectores tienen y partiendo de esa evaluación de riesgos, en los distintos comités de normalización se elaboren las normas específicas de los equipos de protección individual. De todas formas, si alguien tiene interés en profundizar en esto, pues después me puede preguntar. Los procedimientos de evaluación de la conformidad son responsabilidad del fabricante. Nos vienen muchas veces usuarios diciendo, es que yo quiero certificar o yo quiero ensayar. Este sistema se basa en una mutua confianza. Y tenemos que darle pues, un voto de confianza, lo que pasa es que tenemos que saber cómo exigirlo y saber lo que hay. En función de la categoría, aunque todos los equipos tienen que ser igualmente seguros, vamos a tener unos procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables u otros. En la fase de diseño, el fabricante va a elaborar una documentación técnica y va a someterlo a un examen UE de tipo, hasta ahora se llaman examen CE de tipo, y con el reglamento se van a llamar examen UE de tipo, donde se verifica por parte de una tercera parte, en este caso el organismo notificado, que realmente el fabricante cumple con los requisitos esenciales. Esto es exigible para equipos de categoría 2 y 3. En la parte de la producción ha habido un cambio significativo, porque se establece de una manera muy explícita, muy clara y con los requisitos puestos que todos y cada uno de los equipos de protección individual tienen que estar sometidos a un control interno de la producción. De manera que yo garantice que en todo momento, cada vez que yo introduzco una unidad de un equipo de protección individual en el mercado, el equipo está cumpliendo con estos requisitos esenciales. En el caso de la categoría 1, un control interno de la producción. En el caso de la categoría 2, un control interno en el que yo tengo que demostrar que cumplo con aquello que presenté al examen UE de tipo, se mantiene la conformidad con el tipo, y en el caso de la categoría 3, vuelve a intervenir un organismo notificado que verifica que realmente se sigue manteniendo en la cadena de producción el cumplimiento con los requisitos esenciales. De todo esto se derivará lo que es la declaración UE de tipo, donde el fabricante asume por escrito la responsabilidad de cumplir continuamente con los requisitos esenciales en cada uno de los equipos que ponga en el mercado y puede colocar, por tanto, el marcado CE que avala el cumplimiento con todos estos procedimientos de evaluación de la conformidad. Esto tiene que mantenerse en el tiempo y esta es la actuación en donde está marcado el examen UE de tipo y la conformidad con el tipo que se aplica para los equipos de categoría 3, interviene el organismo notificado, pero el resto es responsabilidad del fabricante cumplir con ello. Esto se hace antes de la puesta en el mercado, lo cual diferencia la labor de la vigilancia del mercado, que aunque es que actúa sobre el equipo que ya está puesto en el mercado, verificando también que cumple con los requisitos esenciales y se sigue manteniendo. El reglamento introduce una validez en los certificados que hasta ahora no teníamos y que nos va a ayudar a que no tengamos pues, esos productos hechos con técnica de los años 90 en el año 2016. Las obligaciones documentales de los operadores económicos, que después serán detalladas, simplemente decir que proceden de la decisión, queda muy claro quién es quién. Oí decir una jornada, un distribuidor, qué bien, somos alguien. Bueno, muy bien, sois alguien, pero tenéis una responsabilidad muy clara establecida. Y el técnico de prevención, todo esto le va a favorecer mucho porque se va a garantizar una transparencia en toda la cadena de suministro y unas responsabilidades para todos ellos. Simplemente decir, aquí destacar que la declaración UE de conformidad tendrá que acompañar a cada unidad de equipo de protección individual, podrá ir con un papel independiente, con un enlace a una página web. Y luego que los equipos de protección individual tienen que estar identificados, ya sea individualmente o por lotes o series, y esto tiene que estar documentado en la declaración de conformidad, de manera que podamos garantizar la trazabilidad. Si en un momento dado detectamos que un producto es inseguro, pues porque ha habido un problema de fabricación o porque cualquier otro motivo, o porque se ha dado un uso que al principio no estaba previsto, podamos en un momento dado retirar tanto del mercado como de un lugar de trabajo un lote que es defectuoso y que por tanto va a cuestionar la seguridad y la salud del usuario. Respecto a la notificación de los organismos de evaluación de la conformidad, que se va a hablar después, simplemente destacar que se han puesto requisitos para las autoridades notificantes y el artículo 31 donde plantea específicamente que se puede cuestionar la competencia técnica de los organismos notificados. Como he dicho, esto está basado en una confianza donde los certificados emitidos por un organismo tienen que ser válidos en todo el territorio europeo y todos tenemos que aceptarlo. Pero todos sabemos que, como en todo,
pues ha habido buenas prácticas, malas prácticas y el reglamento ha introducido la posibilidad de que por parte de cualquier usuario pueda plantearse una objeción a la competencia de un organismo notificado, evidentemente fundada. No puede ser, a mí me parece que estos lo hacen todo fatal. Esto se traslada a la comisión abre un expediente de investigación, se pone en contacto con los Estados miembros, se plantean medidas de subsanación y en último caso se puede retirar la notificación del organismo. La vigilancia del mercado, que después será planteada, simplemente decir que es una cosa muy buena, porque apoya la protección del usuario, evita que los equipos no conformes estén en el mercado, porque apoya al fabricante honesto, porque disuade a aquel que tiene pocos escrúpulos de poner en el mercado equipos que no son seguros y porque pues da credibilidad y valor a toda la legislación relativa a la seguridad del producto y la libre circulación del mercado. Después se comentará cómo hay una distinción entre EPIs que pueden presentar un riesgo o un incumplimiento formal, e igual que en el caso del fabricante cuando hace su evaluación de riesgo, las autoridades de vigilancia del mercado se plantean el uso previsto y el razonablemente previsible derivado de un comportamiento humano, razonable y legítimo. Después lo explicarán con más detalle. El final, las disposiciones transitorias y finales, cuándo, cómo y de qué manera. Yo, como he dicho, de este tema algunos de vosotros ya me habéis oído hablar varias veces y el problema es que se lanza, se publica el reglamento y empieza todo el mundo a leerlo y a surgirle dudas de cómo aplicarlo. Y hemos pasado por distintas fases, distintas interpretaciones y al final hemos tenido el pronunciamiento de la comisión, porque al final hay cosas que están muy claras y otras, pues a lo mejor nosotros no lo tenemos claro, pero la comisión sí, como pudimos ver en el seminario. Y aquí es lo que yo voy a intentar contar, y hasta ahora nunca he entregado la presentación porque no quería que circulase algo que no era definitivo, es la última decisión o lo último que nos ha comunicado la comisión y que ha prometido publicar en su página web. En el 21 de abril del 2016, como todos saben, entró en vigor el reglamento mediante su publicación. A partir de octubre, del 21 de octubre, los organismos notificados pudimos pedir la renotificación como para la aplicación del reglamento. Y el 21 de marzo del año que viene, las autoridades nacionales tendrán que comunicar a la Comisión Europea las sanciones, las normas de sanciones que van a imponer en cada uno de los Estados miembros. Pero el 21 de abril del 2018 el reglamento será de aplicación y la directiva quedará derogada. En este periodo de tiempo solo se pueden emitir certificados CE de tipo. Los equipos que se introduzcan en el mercado cumplirán con la directiva. Los equipos que nosotros requeriremos para el lugar de trabajo, que iremos a comprar, solo podemos pedir que tengan el certificado CE de tipo, a pesar de que haya organismos notificados para el reglamento y podamos actuar. Pero podemos ir haciendo labores de preparación para ayudar a los fabricantes a adaptarse y también a los usuarios un poco a conocer cuáles van a ser las implicaciones que van a tener. Establece hasta el 21 de abril del 2019 un periodo transitorio y en este periodo transitorio vamos a tener la posibilidad de aplicar ambas legislaciones, tanto la directiva como el reglamento. Nos encontraremos con productos que se introducen en el mercado, tanto con certificados CE de tipo como certificados UE de tipo. Aquí es importante que tengamos presente que cuando hablamos de introducir en el mercado nos estamos refiriendo a unidades individuales de equipos de protección individual. No vale que yo introduzca un modelo y ya me vuelvo a olvidar. Cada vez que introduzco una serie, un lote, mediante un contrato, un acuerdo, es cuando yo tengo que cumplir con la legislación que les sea de aplicación. En este periodo, como digo, se emitirán ambos tipos de certificados. Todos intentaremos emitir certificados UE, pero se entiende y se ha dado este periodo transitorio que hay modificaciones suficientemente importantes como para permitir que se adapte el fabricante. Y habrá veces que no haya más remedio, lo que no puede dejar el fabricante es de vender, porque todo se ha ido buscando que la carga económica sea lo menor posible. A partir del 21 de abril del 2019 solo tendremos certificados, solo se pueden emitir certificados UE de tipo. Cualquier equipo de protección individual que se introduzca en el mercado, en la cadena de distribución, llevará un certificado de acuerdo al reglamento. Y
El 21 de abril del 2023, ahí, ¿qué ocurre? Que se ha puesto un límite para la validez de los certificados CE de tipo. Como he comentado, el tema de introducir un periodo de validez de los certificados de 5 años es nuevo en el reglamento, con lo cual tenemos, de acuerdo con la directiva, hay certificados que tienen límite, certificados que no lo tienen. De esta manera va a llegar una fecha en la que ya esto plantea que el certificado ha perdido su validez y tiene que ser sometido a una revisión. Y en este periodo de tiempo tendremos que son válidos ambos certificados desde el punto de vista de aquellos productos que ya estén en la cadena de distribución o que ya lo tengamos en el lugar de trabajo. Voy a poner un ejemplo concreto para que vean un poco cómo se aplica para un fabricante. Un equipo de protección individual, marca X, modelo Y, se pone en el mercado en junio del 2017. Y tiene que ir acompañada de un certificado CE de tipo, que avala que cumple con los requisitos esenciales. Un certificado de acuerdo a la directiva. Si eso es un lote 1 de ese producto. El lote 2 de ese equipo de protección individual se pone en el mercado en junio del 2018. El fabricante tiene la posibilidad de ponerlo en base al certificado CE de tipo o el certificado UE de tipo. Si el lote 3 de ese mismo equipo de protección individual es introducido en el mercado en junio del 2019, tendrá que ir necesariamente acompañado de un certificado UE de tipo. Entonces, esa es la filosofía que plantea el periodo transitorio. Y después se ahondará en cómo se revisan los certificados en la siguiente ponencia. Los usuarios, no tenemos que tirar todo lo que nos encontramos en nuestros lugares de trabajo. Nos servirá todo este periodo también para que cojamos, nos replanteemos qué es lo que tenemos, con qué cumple, y es un momento bueno, pensamos, para realmente aumentar en los lugares de trabajo la concienciación y el conocimiento que se tiene sobre todo lo que es un equipo de protección individual con un marcado CE que representa y aquellos aspectos que interesan o que tienen que ver muchísimo con el proceso de selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual para proporcionar la protección que necesitamos. Y bien, ¿cuáles son las consecuencias desde nuestro punto de vista para el trabajador? Pues que la categorización en base a riesgos en vez de productos es un avance, es tener en cuenta que yo lo que necesito es protegerme de riesgos concretos, con lo cual se ha tenido en cuenta sus demandas. Se van a aumentar los niveles de seguridad porque el reglamento es más exigente y va a exigir más a fabricantes, a distribuidores, a importadores, va a aumentar la vigilancia del mercado. Proporciona consistencia y transparencia en la cadena de suministro y, por tanto, si un técnico de prevención conoce todo lo que hay detrás, va a poder documentarse y avalar el cumplimiento con la legislación que le corresponde documentalmente y de una manera correcta. Y, como digo, este periodo de transición que nos ha proporcionado no implica un cambio inmediato de los equipos de protección individual que están ahora mismo en uso, pero sí un análisis de qué es lo que tenemos, un análisis de cuál es la situación, y yo creo que va a permitir realmente aprender más y transmitir mayor formación, mayor información sobre el tema de los equipos de protección individual en el lugar de trabajo, que como veíamos al principio parece ser que puede ser uno de los problemas en que no se realice una implementación correcta. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta que lo mejor es eliminar el riesgo y no usar el equipo de protección individual, pero por lo menos cuando tengamos que usarlo, pues que sea el correcto y el adecuado. Termino mi presentación, muchas gracias. Aunque he intentado correr, pues lo siento, porque he dicho que todo el mundo ha respetado el tiempo y yo no lo he respetado. Hay muchas cosas donde profundizar y simplemente les invito para aquel que tenga mayor interés en profundizar en estos temas, un seminario que se va a realizar a nivel europeo sobre este tema en Berlín, donde se va a discutir específicamente los aspectos prácticos de implementación de los distintos artículos de este reglamento. Muchas gracias por su atención.